¿Qué hace que un set de Lego sea un buen set o no lo sea? Parece una pregunta trivial, una pregunta bastante tonta de contestar, pero le he estado dando vueltas y en realidad es muchísimo más difícil de lo que parece. Y como en prácticamente todo, hay diferentes enfoques desde los que se puede, estudiar la respuesta. Y como ya sabrás, mi nombre es David, soy fan de Lego, ultra fan de Lego desde 2020 como adulto, pero es que de niño también fui muy fan de Lego. Yo creo que mi primer set de Lego me lo regalaron en el año 90, 91. Ahí por ahí el otro día estuve viendo una foto en casa de mis padres de una Navidad, un Día de Reyes, en el que estaba abriendo uno de los castillos de estos antiguos que tan chulos estaban. Y yo jugué mucho con Lego durante los 90. Al final la gran parte de mi infancia pasó en los 90, infancia, adolescencia, y ahí es cuando más disfruté de Lego hasta hoy, hasta esta época más de adulto. Y por eso creo que tengo una visión bastante transversal de todas las épocas de fan de Lego. Y aunque no las tenga yo, tengo allá a mis hijos, que tienen unas edades bastante maravillosas para disfrutar de Lego, y ellos mismos muestran interés o no interés por, ya no solo el interés que verbalizan por me gusta este set, no me gusta este set, sino por con cuáles juegan y con cuáles no juegan. Así que, volviendo al origen del cuál es la característica, qué es lo que convierte a un set de Lego en bueno o en malo. Algunos pueden pensar que es el aspecto. Cuanto mejor conseguida está la pieza que tratan de recrear, mejor Lego es. Este halcón milenario, por ejemplo, recrea muy bien lo que es el halcón milenario de verdad. Lo hace con muchísimos detalles, muchas minifiguras, un proceso de construcción muy, muy interesante, y podría parecer que este es un buen set, un buen Lego, al menos desde ese punto de vista. Y es cierto que el aspecto exterior de un set, al menos para un segmento de los fans de Lego, es y debe ser muy importante. Sobre todo para nosotros, los adultos, que queremos las piezas de Lego no tanto para jugar como para exponer e incluso decorar nuestra casa. Y ahí el aspecto es muy, muy, muy importante. Pero acabo de mencionar también otro factor que hace que un set de Lego sea mejor que otro, y que en igualdad de condiciones de aspecto haya sets que sean mejores y sets que sean peores, como es precisamente el proceso de construcción. Lego, al final, no es una empresa de recreaciones, de réplicas, de copias. Lo digo siempre, si tú quieres tener un escudo del Capitán América en tu casa, cómprate una réplica del escudo del Capitán América en tu casa. Ahora, ¿quieres construir con piezas Lego un escudo del Capitán América? Lego tiene uno maravilloso. De la misma forma que si quieres una figura de Darth Vader hiper detallada, hay unas series en Hasbro que hacen auténticas maravillas, o hay empresas que trabajan resina y que te hacen unas esculturas impresionantes, o si quieres, me explico, ¿no? Si tú lo que quieres es la figura en sí, incluso los coches, hay empresas que hacen réplicas de coches que están brutales, a escala, perfectas, mini detalles, todo. Pero si tú lo que quieres es construirlo, entonces te vienes a Lego. Así que el proceso de construcción es importante, y hay construcciones, como puede ser el Coliseo, la Torre Eiffel, el propio escudo del Capitán América que acabo de mencionar, que no son construcciones demasiado agradecidas, como los cuadros en los que tienes que andar poniendo piececitas de uno por uno, dots, pequeños dots, miles de dots, para conseguir recrear el cuadro, la pintura que estés haciendo. Sí quedan bonitos, pero construirlos es un dolor de tripas, aunque hay gente que les gusta, ¿eh? Al final aquí, como dice el dicho, sobre gustos no hay nada escrito. Lo que sí que está claro es que el proceso de construcción tiene que tener ciertas características. Tiene que ser ameno, tiene que ser entretenido y tiene que jugar con otro factor que no todos los sets de Lego deben cumplir, pero al menos hay una línea en concreto que se alimenta mucho de la sorpresa, como es Lego Technic. Al final, los que somos fans de la línea de Lego Technic no queremos ver siempre la misma distribución, la misma dirección, el mismo tipo de motor, el mismo sistema de marchas, el mismo elevador de capos.
los fans de Lego Technic queremos ver nuevas formas de a veces hacer lo mismo o de hacer cosas diferentes. Queremos ver nuevos mecanismos, nuevas técnicas, nuevas maneras ingeniosas en las que Lego es capaz de, yo qué sé, replicar un pequeño movimiento de levas o lo que sea. Así que la sorpresa o las expectativas o la innovación de los sets también es un factor que viene muy a juego, que viene muy en cuenta. Y ese es precisamente otro de los factores que puede hacer que un set de Lego sea bueno o sea malo, como son precisamente sus posibilidades de juego. Hace unos años era muy fácil decir que Lego es un juguete y que como Lego es un juguete tienes que poder jugar con un set de Lego. A día de hoy esa respuesta se ha difuminado, se ha perdido en el éter. Hay sets que claramente son juguetes, hay sets que no tan claramente, pero podrían ser juguetes. Estoy viendo ahí dos ejemplos, Barad-dûr y Minas Tirith. Son sets de exposición, pero podrían incluso servir para jugar. Y hay sets que, como este logo de Star Wars, claramente son piezas de exposición. Y luego tenemos los juguetes. O incluso los híbridos. Ahí tengo mi ciudad, tengo los modulares. Los modulares son híbridos, son juguetes, sets que vienen muy bien para jugar, pero que también sirven como piezas de exposición. Así que alguien podría pensar que un set de Lego, para ser bueno, tiene que tener valor de juego, tiene que tener posibilidades de juego. Pero yo diría que aquí el que está hablando en realidad es el adulto que está sentado delante de la cámara ahora mismo. Aspecto, número de piezas, ratio de piezas, proceso de construcción, opciones de juego, funcionalidades, innovación, sorpresa. Pero fíjate que si yo miro en lo más profundo de mí y miro en qué es lo que me atrajo al Lego de pequeño y lo que me mantuvo conectado con este mundo hasta los 40 años y hace que a día de hoy sea un consumidor voraz de Lego y que de hecho viva de Lego, es algo que va más allá. Que va más allá solo de la creatividad, del proceso y el aspecto, o incluso de los valores de juego. Y es la capacidad que tienen los sets de fomentar nuestra creatividad. Creo que una de las grandes magias que tiene Lego es precisamente que te invite a crear, que te invite a diseñar, que te invite a construir. Creo firmemente que la línea de modulares es la mejor de todas, no solo por los modulares en sí, sino por lo que nos invita a hacer. A investigar cómo crear carreteras, expandir aceras, a crear una plaza, conectarlos entre ellos, unificar. Es decir, lo que te empuja a desarrollar esos valores de creatividad e innovación. Y en ese aspecto hay algo que creo que Lego ha perdido con los años. Ha perdido sobre todo en los últimos 10 años, 15 años. Y es precisamente darnos construcciones que nosotros mismos, como seres humanos, no como adultos, porque estoy pensando más en mis hijos que en mí mismo, seamos capaces de crear con nuestras propias manos. Tengo ahí delante varios camiones de Lego. Tengo la furgoneta de Lego de este año, el camión de Lego que se retira en este año y tenía, que ya lo he guardado, la versión de ese camión del año 2012, es decir, de hace 14 años. Y aunque la evolución en aspecto es impecable como lo han hecho a día de hoy, hay algo que se ha perdido. Porque el camión anterior con 200 o 300 piezas te construías un camión que una vez construido una vez, o quizá un par de veces, ya tú mismo eras capaz de construirlo sin instrucciones o de inventarte algo parecido. Lo mismo que cuando yo era pequeño tenía unas casas en la playa con unas furgonetas y unos coches de policía y unos aviones que una vez que habías construido varios era relativamente sencillo que tú mismo con tus piezas te inventases lo que tú quisieras. Pero el camión moderno es tan detallado que en vez de tener 300 piezas grandes fáciles de interconectar, tiene 1000, 1200 piezas pequeñitas que le ayudan a darle el más mínimo detalle, pero que hacen que si se te cae al suelo y estalla, sea muy difícil, si no imposible, montarlo sin instrucciones. Y ya no te digo tratar de recrear tú ese mismo camión con tus propias piezas en tu casa, siendo un fan amateur
alguien que no se dedica profesionalmente a construir mocks, a construir tus propias construcciones, o un niño pequeño, uno de mis hijos. Algo que les frustra un poquito o mucho, depende de a cuál de los dos me esté refiriendo, es construir un set, sentarse luego ellos con su caja de piezas y ser incapaces de crear algo que se le parezca. Y en ese aspecto, creo que un buen set de Lego, un buen juguete de Lego, al menos desde un punto de vista educativo, creativo, imaginativo y para niños, es aquel set que no solo te da un proceso, un aspecto y un juguete válido, sino que además alimenta y fomenta que tú mismo trates de crear esas mismas construcciones. Trates de crear tus propios camiones, trates de crear tus propias naves. Y en ese aspecto me he dado cuenta de que también los años pasan, las personas cambiamos, somos distintos, pero hay algo muy distinto entre el juego que tiene sobre todo mi hijo y el juego que tenía yo. Yo trataba de recrear o me inventaba nuevas versiones o cosas parecidas para enriquecer el sistema de los juguetes que ya tenía. Hacía monstruos, sí, pero hacía sobre todo, hacía coches, hacía naves, expandía. Y mi hijo hace cosas totalmente distintas. Y creo que en parte está el hecho de que una vez construido un set de Ninjago, que le gustan mucho, él con sus propias piezas no puede recrear un set de 1200 piezas él solo con sus 6 añitos y sus instrucciones. Así que lo que hace es ir a otras cosas. Él crea naves espaciales, le gusta mucho crear peonzas, le gusta mucho crear otro tipo de construcciones en las que él con su creatividad puede llegar a un resultado satisfactorio sin que haya una comparativa al lado de un set de Lego que le esté diciendo, tío, lo estás haciendo fatal porque no se parece en nada a este modelo que tenías. Y eso hace que a día de hoy, al menos en mi opinión, lo que consideramos como un buen set de Lego es en realidad un muy mal juguete de Lego. Porque los factores que yo creo que más imperan a la hora de decidir si un set es bueno o malo son su precio, sus piezas, sus técnicas, su aspecto, su expansión de la línea o incluso sus minifiguras. Valores más estáticos. No voy a decir ni siquiera de exposición, sino estáticos, de quiero construir este coche de Ninjago, quiero construir este dragón de Ninjago, quiero construir este camión de Lego City, quiero construir esta nave de Star Wars. Mientras que, al menos cuando veo jugar a mis hijos o pienso en cómo jugaba yo, lo que valorábamos antes como un buen juguete de Lego, quizá no conscientemente, pero sí era lo que nos hacía que estuviéramos enganchados, era precisamente que pudiéramos cogerlo, seguir las instrucciones, montarlo y luego o bien desmontarlo o bien con otras piezas que tuviéramos crear cosas, crear lo que a nosotros nos apeteciera. Y es de hecho lo que a mí más me fascina de este mundo de Lego, que no hago porque al final siempre encuentro excusas para no empezar, como es crear mis propias construcciones. Y de hecho, gracias a mi ciudad estoy empezando a hacerlo con cosas muy sencillitas, sí, pero bueno, por algo se empieza. Así que te pregunto a ti, porque como ves, yo no tengo una respuesta, creo que depende mucho del enfoque personal de cada uno, porque de hecho donde yo te estoy diciendo que creo que el Lego a día de hoy es peor que cuando yo era pequeño, las obras maestras que nos está dando me parecen brutales. Me parecen espectaculares. Pero claro, yo ya no las miro con ojos de niño, las miro con otros ojos un poquito diferente. Así que te pregunto a ti, ¿qué crees que es lo que hace que un set de Lego sea un buen set de Lego? ¿Es el precio? ¿Es el aspecto? ¿Es lo que representa? ¿Es el valor de juego que tiene? ¿Es lo barato que sale? ¿Son las minifiguras? ¿Qué es? ¿Qué crees tú que es lo que hace que Lego sea un buen Lego? Eso sí, lo que es innegable es que a día de hoy todos los Legos son buenos porque Lego cada vez llega a más gente, es más grande, vende más y hace, sets más y más grandes. Pero bueno, como digo siempre, esta es mi opinión, chicos. Dejadme en comentarios lo que opináis vosotros. Si estáis viendo esto en el canal principal, os dejo que sigáis viendo el episodio de hoy. Y si estás viendo esto en el Rincón de Todo Brick, en el canal secundario, te dejo que elijas aquel fragmento
que más te interese. Chao.